Este personaje que ves aquí se llama Shazam. Bueno, solía llamarse Captain Marvel, pero el nombre fue cambiado por temas de copyright. De hecho, solía llamarse Captain Thunder, pero el nombre fue cambiado por temas de copyright. Hoy en día, si te hablo de un personaje llamado Captain Marvel, seguramente te imaginas alguno de estos dos, pero no siempre fue así. De hecho, este Captain Marvel salió casi 30 años antes que este otro Captain Marvel, y por si fuera poco, también existe un Marvel Man que tuvo que cambiar su nombre a Miracle Man por problemas de copyright, pero que después volvió a ser Marvel Man. Pero ¿por qué tanto alboroto por el nombre de Captain Marvel? ¿Y cómo fue que llegamos a tener tantos personajes con nombres similares? De eso vamos a hablar el día de hoy, y aunque no lo creas, todas estas disputas comienzan con un personaje que no tiene nada que ver con el nombre Marvel. Me refiero a Superman. Todo esto el día de hoy en una nueva sección llamada La historia detrás del cómic. Existen grandes historias en los cómics, pero detrás de los paneles también se vivieron grandes historias de personas que lucharon para que ese cómic o ese personaje llegaran hasta tus manos. En el capítulo de hoy, Captain Marvel, el superhéroe con más problemas de copyright en la historia. A ver qué hay en Netflix. Ya las vimos todas. HBO Max. No se me antoja nada de ahí. ¿Qué tal Stars Play? ¿Te ha pasado que sientes que ya viste todo el catálogo de tus servicios de streaming? Hoy te traigo la solución a este problema con la VPN de Surfshark. La VPN de Surfshark te permite conectarte a servidores de varias partes del mundo para poder acceder al catálogo mundial de los servicios de streaming que ya tienes contratado sin pagar un costo extra. Esto quiere decir que viajas virtualmente con un clic y esto tiene grandes beneficios. Con esto tienes acceso al contenido, plataformas y servicios que no están disponibles en tu país. También puedes navegar con mucha más seguridad ya que la VPN protege tu información e incluso puedes conseguir mejores precios en varios artículos como viajes u hoteles. Y si quieres probar la VPN de Surfshark, te tengo excelentes noticias, ya que te dejo un link en la descripción para que obtengas un 83% de descuento y 3 meses gratis. Además de que tienes una garantía de 30 días, por lo que si no te gusta, pues te regresan tu dinero. Así de simple. Así que no puedes dejar pasar esta oportunidad. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. En 1940, Superman era el rey indiscutible en ventas de cómics. Su llegada al mercado 2 años atrás había sido todo un éxito, lo cual hizo que su propia compañía y muchas otras crearan otros superhéroes con la intención de replicar dicho éxito. Entre estos personajes encontramos a Batman y a Robin, al Capitán América y a Wonder Woman. Sin embargo, el primer gran rival en ventas para el Hombre de Acero vendría de una compañía nueva llamada Fawcett Publications, la cual tenía la idea de publicar las historias de un niño que se transformaba en un superhéroe tras decir una palabra mágica. Quizás esto el día de hoy sea difícil de creer, ya que hoy en día personajes como Batman o Spider-Man son los más populares y son los que más ventas representan. Pero hubo una época en la que Superman era el personaje más popular, en la que Captain Marvel le arrebató el primer puesto. Cuando hablamos de Shazam, regularmente pensamos en un niño llamado Billy Batson, quien se transforma en un superhéroe al decir una palabra mágica. Sin embargo, la idea original era que se tratara de un equipo de superhéroes en donde cada miembro tenía el poder de una figura mitológica, algo más similar a lo que actualmente vemos en las películas de este personaje. Al final, el escritor Bill Parker decidió que sería mejor tener a un solo superhéroe llamado Captain Thunder, el cual apareció simultáneamente en 2 publicaciones, Flash Comics número 1 y Thrill Comics número 1. Pero aquí comenzó la mala suerte del personaje en temas de copyright, ya que Captain Thunder, Flash Comics y Thrill Comics ya estaban registrados. Al final se eligió el nombre Captain Marvel para el personaje y Wiz Comics para el cómic. No obstante, uno de los mayores distintivos de este personaje sería el estilo de arte de CC Beck, uno que se alejaba de lo que los cómics de superhéroes estaban haciendo y se acercaba más al estilo tradicional de las tiras cómicas clásicas de los domingos, lo cual le daba un carisma muy particular al personaje, uno que pronto lo llevaría al primer lugar en ventas, superando incluso al mismísimo Superman. Hola Bill, tengo una gran idea para tu personaje de Captain Marvel. ¿Qué te parece si le damos un estilo de arte diferente? ¿Diferente? ¿Cómo? Mira, creo que tu personaje puede llegar a confundirse un poco con Superman, pero ese personaje es demasiado serio. Siento que todos esos dibujantes de cómics intentan imitar el estilo sucio de las revistas pulp y pues no me gusta. Bueno, sí. Eso es lo que está vendiendo hoy en día. ¿Qué tienes en mente? ¿Por qué no hacemos que tu superhéroe tenga el estilo clásico, algo más Popeye y menos el zorro? ¿Tú crees que funcione? ¿No se verá anticuado? Tú dices anticuado, yo digo que es clásico. La gente todavía lee las tiras cómicas de los periódicos. Vamos Bill, confía en mí. Este estilo de dibujo y de humor es justamente lo que tu cómic necesita para sobresalir. Y resulta que así fue. Hoy en día es difícil de creer, pero Shazam fue todo un éxito en su primera aparición. Wiz Comics número 2 de 1940 vendió 500,000 copias. Para ponerlo en contexto, el cómic más vendido del 2021 fue King Spawn con 480,000 unidades.
La diferencia no parece ser mucha, pero toma en cuenta que Captain Marvel era un personaje nuevo. ¿Te imaginas un personaje desconocido vendiendo eso hoy en día? Las ventas no se detuvieron ahí, ya que para 1944 cada ejemplar de Captain Marvel vendía alrededor de 1.3 millones de copias, ya que los niños de la época estaban completamente fascinados con esta mezcla de humor clásico e historias de superhéroes. Pronto, Captain Marvel superaría al mismísimo Superman en ventas, e incluso fue el primer superhéroe en tener su propia película. Fawcett Comics estaba fascinado con esto, pero National Comics, que después se convertiría en DC, no lo estaba, ya que sentía que ambos personajes se parecían demasiado. Así fue como comenzó la gran batalla legal entre DC Comics y Captain Marvel. Cuando Superman se volvió un fenómeno en ventas, muchas otras compañías intentaron replicar la fórmula, pero en ocasiones las similitudes entre personajes eran demasiado obvias. Un par de casos podemos encontrarlos en los personajes de Wonder Man y Masterman, a quienes DC demandó porque se parecían demasiado a Superman. En ambos casos las compañías no quisieron enfrentar la demanda y simplemente dejaron de publicar al personaje, pero con Captain Marvel la cosa fue diferente. Captain Marvel vendía demasiado bien como para irse sin una pelea, por lo que Fawcett y DC se fueron a juicio. ¡Orden! ¡Orden en la corte! Su señoría, estamos determinados a probar que Capitán Marvel no es más que una imitación descarada de Superman. Ambos son personajes con superfuerza, velocidad, resistencia, ambos usan capas e incluso ambos tienen un alter ego que es un reportero. DC Comics presentó en la corte algunas portadas como referencia, en las cuales Superman y Captain Marvel realizaban hazañas similares e incluso podíamos verlos en poses sospechosamente parecidas. Sin embargo, Fawcett Comics no se quedaría callado. Su señoría, muchos superhéroes usan capas, Superman no tiene ninguna exclusividad ahí. De hecho, tampoco en la superfuerza o velocidad. Personajes como Popeye han tenido esas características desde hace años. Fawcett Comics también recalcó el hecho de que Captain Marvel siempre había podido volar en los cómics, mientras que Superman comenzó a hacerlo después de su personaje. Objeción, su señoría. De hecho, Superman voló en su programa de radio unos meses antes de la aparición de Capitán Marvel, por lo que eso es un punto inválido. Cada compañía presentó sus propios argumentos y distintos jueces e instancias le dieron la razón a distintas compañías, pero a final de cuentas DC Comics fue la compañía ganadora. Fawcett Comics se vio obligada a pagarle $400,000 a DC Comics, pero lo peor es que se vio obligada a dejar de publicar los cómics de su personaje más popular, por lo que la compañía quebró poco tiempo después. Años más tarde, en 1972, DC Comics comenzó a rentar los derechos de los personajes de esta difunta compañía, por lo que comenzó a publicar historias sobre Captain Marvel, en donde ahora podía interactuar con su gran rival Superman. Años más tarde, DC compró los derechos completamente e integró a toda la familia Marvel a su universo. Lamentablemente para esta época, la moda del personaje ya había pasado y Marvel Comics, un nuevo rival, ya había registrado a otro personaje llamado Captain Marvel, un alienígena de la raza Kree llamado Mar-Vell. Sí, ya sé que es muy conveniente que Captain Marvel se llame en realidad Mar-Vell. Son cosas de cómics, ¿qué te digo? Este manto eventualmente fue tomado por Monica Rambeau y mucho más adelante por Carol Danvers, quien es la Captain Marvel a la que conocemos hoy en día. Es por eso que DC Comics siempre se vio obligado a publicar las historias y la mercancía de Captain Marvel bajo el nombre de Shazam, hasta que el escritor Jeff Jones por fin rebautizó al personaje como Shazam después de los eventos del cómic Flashpoint. En sus palabras, de todas maneras, el mundo piensa que así se llama. Pero resulta que los problemas legales alrededor de este nombre no terminan aquí. De hecho, el juicio de DC Comics contra Fawcett Comics accidentalmente abrió otras batallas legales. Esta es la historia del Shazam pirata, el Captain Marvel que tal vez no conocías. Cuando la compañía Fawcett Comics se vio obligada a dejar de publicar las historias de Captain Marvel por su gran parecido a Superman, esto también afectó a la compañía L. Miller & Son, quienes reimprimían sus cómics en Inglaterra con un gran éxito. Miller & Son se quedó sin historias y le pidieron al escritor y dibujante Mick Anglo que hiciera algo similar. Y vaya que hizo algo similar, creó a un personaje llamado Marvelman, quien en realidad era un niño llamado Mickey Moran, quien se convertía en un adulto con exactamente los mismos poderes que Captain Marvel tras decir la palabra Kimota. Las similitudes no acaban ahí, ya que también tenía otros personajes muy similares como Young Marvelman, Kid Marvelman y el malvado Dr. Gargunza, personajes muy parecidos a la familia Marvel y a Sivana. Mick Anglo dejó de trabajar para esta empresa unos años después, pero siguió publicando sus historias bajo el nombre Captain Miracle. Años más tarde, la revista Warrior compró los derechos del personaje y puso a un joven llamado Alan Moore a crear nuevas historias de este personaje que ya tenía un following de culto en Inglaterra. Este fue el primer gran trabajo de Alan Moore en los cómics y lo que hizo con el personaje fue
impresionante. Marvelman comenzó siendo una copia descarada de Captain Marvel, pero bajo Alan Moore se convirtió en la historia de un reportero que había olvidado su palabra mágica durante años, uno que creció pensando que era un simple mortal como el resto de nosotros. Sin embargo, durante un asalto recordó la palabra Kimota, y así fue como Marvelman vivió de nuevo. Lo sorprendente es que nadie más en el mundo parecía recordar a Marvelman o sus extravagantes historias, por lo que Mike Moran tiene que descubrir el misterio detrás de su verdadero pasado. Es una chulada de cómic, de verdad te lo recomiendo mucho, pero también tuvo problemas con el copyright. Warrior solo publicó los primeros 6 ejemplares y posteriormente la compañía Eclipse compró los derechos y los compartió con los escritores, primero con Alan Moore y después con el nuevo escritor Neil Gaiman. No obstante, para evitar problemas con Marvel, cambiaron el nombre del personaje a Miracle Man y su historia quedó inconclusa tras el número 24 cuando la compañía quebró. Si crees que los problemas terminaron aquí, pues no, estás equivocado, y la pelea ahora involucró a pesos pesados de la industria del cómic. Por un lado tenemos a Todd McFarlane, creador de Spawn, y por otro a Neil Gaiman, creador de Sandman. Para 1996, Miracle Man había obtenido un following de culto, es decir, se trataba del primer gran cómic de Alan Moore, uno cuyas historias después fueron completadas nada más y nada menos que por Neil Gaiman, creador de Sandman. Es por eso que Todd McFarlane compró los derechos de los personajes de la extinta compañía Eclipse y anunció que pronto veríamos a Miracle Man interactuando con Spawn. Pero Neil Gaiman no estuvo de acuerdo porque él decía que él era dueño parcial de los derechos de Miracle Man. La costosa batalla legal hizo que Neil Gaiman trabajara con Marvel Comics escribiendo la historia 1602 para cubrir los gastos legales. De hecho, en los agradecimientos del cómic pone a Todd por hacer esto necesario. McFarlane, por su parte, se vio obligado a introducir al personaje Man of Miracles en vez de Miracle Man. Pero, ¿qué crees? Ninguno de ellos ganó la batalla. El creador original del personaje, Mick Anglo, presentó evidencia que decía que él nunca vendió los derechos de su personaje, por lo que finalmente le vendió los derechos a Marvel Comics. Oye, Neil, te está saliendo bien cara esta batalla legal. ¿No me quieres escribir una historia para ayudarte con los gastos legales? Pues bueno, va. Ten, mucha suerte. Yo estoy de tu lado, Oye Mick, ¿cuánto por el Miracle Man? Marvel Comics, al ser dueños también del nombre Captain Marvel, regresaron al personaje de Miracle Man a su nombre original Marvelman y han reimpreso sus historias bajo este nombre, pero más allá de esto no han hecho prácticamente nada con el personaje. Pero si te fijas, Captain Marvel es el personaje que más problemas ha tenido con el copyright en la historia de los cómics. O sea, recapitulando, Bill Parker creó el personaje de Captain Thunder, pero le cambió el nombre a Captain Marvel porque ya estaba registrado. DC Comics demandó a Captain Marvel por parecerse mucho a Superman, tal y como había demandado a los personajes de Wonder Man y Master Man, los cuales sí desaparecieron. Después de la demanda, Captain Marvel dejó de ser publicado y esto hizo que una compañía en Inglaterra hiciera una copia del personaje llamada Marvelman que posteriormente fue publicada por el escritor Mick Anglo bajo el nombre de Captain Miracle. Eventualmente, Marvelman siguió siendo escrito por Alan Moore, pero bajo el nombre de Miracle Man, ya que Marvel Comics ya tenía los derechos de un personaje llamado Captain Marvel. Por esto mismo, cuando DC quiso imprimir las historias del Captain Marvel original, tuvo que hacerlo bajo el nombre de Shazam. Todd McFarlane después creyó que había comprado los derechos de Miracle Man, pero Neil Gaiman dijo que los derechos eran suyos, por lo que McFarlane tuvo que terminar creando otro personaje llamado Man of Miracles, mientras que Marvel Comics efectivamente sí compró a Miracle Man y lo regresó al nombre de Marvelman. Sí, más o menos así está el resumen. Hoy en día tanto Shazam como Marvelman como Captain Marvel son personajes sumamente diferentes que pueden ser fácilmente identificados, pero hubo una época en la que cada uno de estos personajes libró una gran batalla legal por el nombre o por el concepto. Sin embargo, creo que el gran perdedor aquí fue Shazam, ya que él en un punto de la historia fue el superhéroe más exitoso de todos, superando incluso a Superman en la Edad de Oro. Estamos hablando de Superman en la cima de su popularidad. Sin embargo, estos problemas legales hicieron que el personaje fuera retirado del mercado durante mucho tiempo, lo cual hizo que los lectores se olvidaran de él. Posteriormente, cuando regresó, lo hizo con una fuerza mucho menor. Actualmente, muchos conocen al personaje por las películas protagonizadas por Zachary Levi, pero no hay que olvidar que hubo una época en la que el mortal más poderoso de todos hizo temblar incluso al Hombre de Acero. Antes de que te vayas, te quiero platicar que estaré este 17, 18 y 19 de marzo en la Mole Convention de la Ciudad de México. Por si quieres ir a saludar, sacarte una foto o platicar conmigo. No hay ningún costo extra ni nada, estaré todo el día y créeme que me dará muchísimo gusto conocerte. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.